El oso estaba tranquilo y han ido a molestarlo hasta su propia cueva. Ahora los europeos no saben qué hacer con la escandalosa equivocación de meterse con quien menos hubiesen querido. Rusia está rompiendo cada vez más sus nexos con Europa como reacción a la sumisión del viejo continente a Estados Unidos. Entre los muchos acuerdos que Rusia tenía con Europa se encontraba el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que limitaba la producción de armas en la región. Putin ha roto este acuerdo para producir tantas armas como necesite ahora y en un futuro. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia no soporta más el comportamiento rastrero a las órdenes de Washington que están teniendo los países europeos que integran la OTAN. De las relaciones cordiales que se tejieron después del fin de la Guerra Fría, no queda prácticamente nada y Moscú puede vivir con eso. Fue así como la Cámara Baja del Parlamento ruso, conocida como la Duma, aprobó una ley propuesta por el presidente Vladimir Putin para que el país se retirara definitivamente del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El presidente ruso presentó este proyecto de ley el pasado 10 de mayo, para que su país abandone el acuerdo de regulación de armamento convencional y designó al viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, como su representante para impulsarlo. La decisión se produce luego de que los países europeos miembros de la OTAN violaran todos los acuerdos a los que se comprometieron tras la disolución de la Unión Soviética para mantener unas relaciones de respeto mutuo entre la Alianza Atlántica y Rusia. Leonid Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales, dijo que las acciones hostiles de los países miembros de la OTAN hacia Rusia afectaron la estabilidad continental y los resultados no facilitan la discusión de alternativas al acuerdo. La decisión de Moscú de no reanudar el cumplimiento del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa se toma en vista de que el mismo contradice los intereses de la potencia euroasiática en materia de seguridad. La expansión de la OTAN hacia los países de Europa del Este y su entrada de lleno en Ucrania violaron los acuerdos suscritos a principios de los 90 del siglo pasado y provocaron la guerra que actualmente existe en la región. El tratado llevaba muchos años sin funcionar y nadie se quejaba de ello. Cada país europeo siguió produciendo armamento y convirtieron el acuerdo en letra muerta. Ahora Moscú ha querido dejar por sentada la farsa occidental y puso fin a las ataduras para producir más armamento. El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa fue un acuerdo internacional firmado en 1990 en París por los países miembros de la OTAN y los países miembros del Pacto de Varsovia. Tenía como finalidad reducir las tensiones entre los bloques después de la Guerra Fría. El tratado establece límites específicos en el número y tipo de armas convencionales que los países podrán tener desplegadas en Europa. La delimitación territorial cubriría todo el territorio europeo, desde el Atlántico hasta los montes Urales. En el espíritu del acuerdo, los países firmantes tendrían un límite máximo para el número de tanques, vehículos blindados de combate, artillería pesada, aviones de combate y helicópteros de combate que cada país podría tener desplegados. Para tener un control transparente de estas armas, cada participante tenía permitido tener una cierta cantidad de armas convencionales en su territorio nacional, además de las fuerzas desplegadas en Europa. Estos límites varían según el tamaño y la población de cada país. Una de las ideas principales del tratado era establecer un régimen de notificación y verificación, que requería que los países participantes intercambiaran información sobre sus fuerzas armadas y permitieran operar para verificar el cumplimiento de los límites acordados. El problema es que nada de esto fue cumplido, principalmente por parte de los países miembros de la OTAN, que rápidamente procuraron la expansión a las naciones del Este. Esta expansión promovida por Estados Unidos quería acorralar a Rusia para producir eventos como el de ahora en Ucrania. Países como Albania, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia y Rumanía, que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, junto a la extinta Unión Soviética, hoy fueron absorbidos por la OTAN y son muestra de la violación de los acuerdos pactados entre las partes.
El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa fue un buen intento para reducir las tensiones militares en la región. Sentó las bases para una mayor confianza y transparencia entre los participantes. Pero queda claro que eso no le convenía a Washington. Cuando Rusia comenzó a recuperarse como potencia tras la caída de la Unión Soviética, comenzó a tejer relaciones cordiales con varios países europeos. Fue así como Moscú y Bruselas lograron un crecimiento económico mutuo durante algunos años, a pesar de la mutua desconfianza. Sin embargo, la adopción de las políticas estadounidenses por parte de la Unión Europea comenzó a distanciar de nuevo a los territorios vecinos y generó las provocaciones que hoy se convierten en guerra y en una nueva preocupación para los europeos. Rusia suspendió su participación en el último tratado de control de armas nucleares firmado con Estados Unidos. Se trataba del New START, que se había prorrogado por 5 años en el 2021 y ahora fue cancelado por el presidente Putin. Al momento de abandonar el acuerdo, Putin criticó la doble moral estadounidense que avanza en nombre de la libertad y la democracia, pero va dejando una estela de muerte y destrucción en su camino. El mandatario ruso culpó a Washington de forzar la guerra y ahora ellos tratan de detenerla. El New START limitaba a rusos y estadounidenses a poseer 1.550 cabezas nucleares de largo alcance, una cifra inferior a la del anterior acuerdo START. También permitía inspecciones conjuntas a las instalaciones nucleares. Con la ruptura de este acuerdo nuclear y ahora el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, Rusia se libera de las ataduras que Occidente había tratado de imponer en el pasado para mantenerlos a raya en el terreno militar. La retirada rusa del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa es un hecho simbólico, pues el acuerdo no estaba operativo, pero sí marca una política firme de distanciamiento de Occidente que pone difícil las cosas para los amigos de la Casa Blanca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.